Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes de este bello grupo, les saluda su hermana de Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Paz a vosotros. Es un gusto poder estar nuevamente a través de esta plataforma y juntos poder analizar un tema más de las Sagradas Escrituras, ya que nos vienen a preparar cada día más para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de que entremos a nuestro tema de este hermoso día, le invito a que podamos orar, hablar con nuestro Dios y así poder pedir la dirección de su Santo Espíritu. Eterno y bondadoso Padre, tú que vives y reinas por la eternidad, honra y gloria sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, esta sierva tuya, Señor, y tus hijos de este grupo Edificados en la Palabra, para así juntos, Señor, solicitar la unción de tu Santo Espíritu para la meditación de tu palabra, ya que sin la sabiduría de lo alto no lo podemos entender, no lo podríamos realizar, Señor. Así de que en el nombre de Jesús te pedimos la unción de tu Santo Espíritu, la dirección, para que podamos estudiar esta bella palabra que nos viene a alertar, que nos viene a hacer que nuestra fe esté más firme, que estemos velando para poder recibir al Rey de Gloria y poder, Señor, entrar a esas bodas donde reinaremos por siempre con Él. Así de que, Señor amado, usa esta sierva como un portavoz nada más de tu palabra, y a tus hijos que van a estar escuchando, que también tú permitas que esta palabra pueda hacer rema en sus corazones y todos juntos podamos llevar al terreno de la práctica cada uno de estos consejos y poder preparar nuestro corazón, poder apartar nuestra vida, poder consagrarnos, Señor, para así hallar gracia delante de tus ojos y hallar misericordia para el tiempo oportuno. Así de que favores que te suplicamos y perdona nuestras imperfecciones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, en este hermoso día, pues estamos con nuestro eslogan titulado Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Ese es nuestro eslogan. Nuestro tema que hoy nos aborda se titula Las señales de los últimos tiempos. ¿Cuántas señales ya vemos, amados hermanos? ¿Cuántos estamos ya preparados para poder recibir al Señor? Porque las señales son muy evidentes. Entonces, ese es nuestro tema. Las señales de los últimos días es lo que vamos a tratar en esta hermosa hora del día. Y nuestro texto base lo encontramos en Mateo capítulo 24, que lo invito que si tiene su Sagrada Escritura podamos leerlo juntos. Allá en Mateo capítulo 24 y sus versos del 1 al 14. Si lo tiene ahí podemos leerlo juntos. Dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay un hecho que debe ser recordado, donde los discípulos pensaban en los tres eventos que ocurrirían en un mismo momento, que era la destrucción de Jerusalén y el retorno del Señor y el fin del mundo. Pensaban en el término del reino mesiánico de Dios. Pero esta profecía, amados hermanos, del templo, de la destrucción del templo, ya se cumplió, ¿verdad? El templo de Jerusalén fue destruido y hasta la fecha aún no ha sido reconstruido, porque cuando sea reconstruido es donde ya veremos, ¿verdad?, aún más cerca la venida del Señor, porque es una señal. La reconstrucción del templo en Jerusalén es una señal para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a reinar en esta tierra. Esa era la duda que tenían, ¿verdad?, los discípulos, y ellos querían saber cuáles eran las señales de los últimos días, ¿verdad?, para la venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos eventos importantes que la mayoría ya se cumplieron, están en su apogeo algunos, ¿verdad? Todavía estamos viendo ya que sí hay unas señales que se están cumpliendo ya. Prácticamente esta profecía ya se está cumpliendo. Eventos que desembocaron en las grandes profecías. Vamos a ver como 9 puntos, ¿verdad? 9 señales que predicen, ¿verdad?, la venida del Señor. Número 1, falsos mesías. Número 2, violencia en el mundo. Número 3, desastres naturales. Número 4, severa persecución religiosa. Número 5, terrible apostasía, traición, división. Todo esto ya lo estamos viendo. Punto número 6, aparición de muchos líderes falsos ofreciendo esperanza. Número 7, la gran apostasía. Número 8, algunos perseveran y son salvos. Número 9, el evangelismo mundial. Cuando Cristo dijo que el templo sería destruido, ellos pensaron que ocurriría al mismo tiempo de su retorno y al fin del mundo, restaurando todo el reino de Israel. Pero como les decía, esta profecía de la destrucción del templo ya se cumplió. Se ha destruido el templo, ¿verdad? Entonces, estos son los 9 puntos que vamos a ir viendo, de los cuales le decía, ya se cumplieron, ya se están cumpliendo, amados hermanos. Es una gran señal de que la venida de nuestro Dios está más cerca de cuando creíamos. Entonces, nuestro tema central, como les decía, son las señales de los últimos días. El capítulo 24 del Evangelio según Mateo forma parte del discurso escatológico de Jesús, también conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. En este pasaje el Señor responde a la inquietud de sus discípulos sobre el fin del mundo y su regreso glorioso. Jesús no solo da señales, sino que también ofrece un mapa profético para discernir los tiempos de su venida, ¿verdad? Es fundamental comprender que estas señales, hermanos, no son para causarnos temor, sino para generar una urgencia espiritual en nuestra vida, para estar en vigilancia y preparación. A continuación, entonces, estudiaremos las 9 señales proféticas que Jesús describe y concluiremos con una reflexión sobre cómo vivir a la luz de la palabra de Dios y así esperar su venida. Esas 9 señales son señales de advertencia. Y el número 1 es los falsos profetas, que podemos verla
en nuestro texto base de Mateo 24, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Desde los primeros siglos hasta la actualidad, hermanos, han surgido individuos afirmando ser profetas, apóstoles, mesías, incluso porque en Israel ya se ha oído que ya se predicen algunos ser el Mesías, ¿verdad? O teniendo un nuevo camino de salvación. Su estrategia es seducir a las masas mediante señales, filosofías humanas o carisma, desviando así la fe verdadera de los cristianos. Hoy más que nunca debemos comparar toda enseñanza, ¿verdad? Si está filtrada, o sea, la tenemos que filtrar con la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que compararla con la palabra de Dios y discernir, hermanos, si es una necesidad urgente, ¿verdad? Si es algo que realmente se está viendo, se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. No dejarnos llevar, ¿verdad?, por lo que nos diga cualquier otra persona. Porque Cristo advirtió que muchos serán engañados. El problema no es solo la aparición de los falsos profetas, sino el problema es cuántos le creen a ellos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar alertas, porque vendrán en su nombre diciendo aquí es el verdadero camino, ¿verdad? Pero ¿qué tanto se asemejan, qué tanto se apegan a la palabra de Dios? Entonces por eso tenemos que pedirle el discernimiento a nuestro Dios, que nos dé la capacidad de comprender y discernir cuando vienen falsos profetas a nuestra vida, a querernos engañar y distraernos de nuestra fe. Entonces no nos dejemos impresionar por lo espectacular. Examinemos todo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Para que nosotros la estudiemos. Y por eso es la importancia de que estudiemos la palabra de Dios, que leamos, ¿verdad? Que investiguemos, que estudiemos a profundidad, para que nosotros no nos dejemos ser engañados, hermanos. Punto número 2, la violencia en el mundo. ¿Qué tanta violencia vemos hoy? Todo esto ya se está cumpliendo también. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sabemos de que la violencia, que las guerras, todo eso se está escuchando ya, amados hermanos. Y muchas veces podemos confiarnos y decir, bueno, aquí todavía no llegan las guerras, ¿verdad? Pero que nuestro reloj sea el pueblo de Israel. Veamos e investiguemos cómo está la vida del pueblo de Israel. ¿Qué sufrimientos están teniendo? Y eso es nuestro reloj, ¿verdad? Para saber, es una señal para saber que la venida del Señor está cerca. Hay guerras, hay violencia, incluso en nuestros países hay mucha violencia, ¿verdad? La violencia y los conflictos armados son una constante en la historia humana. Sin embargo, en los tiempos finales, eso se intensificará. Y eso ya lo vemos intensificado en nuestros países. Jesús nos dice, no os turbéis, ¿verdad? Es decir, no se dejen dominar por el miedo, pues estas cosas son parte del proceso que precede su regreso, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos viendo son señales, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está bastante cerca, hermanos. No nos atengamos. Entonces, amados hermanos, aunque hayan guerras externas, lo importante es que no hayan guerras internas en nuestro corazón, que no hayan guerras dentro de nosotros, sino que vivamos con la paz que Cristo nos da, porque sin la paz, dice, y sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces es importante que nosotros pues no nos atemoricemos. Nuestra fe y nuestra confianza está en Cristo Jesús, en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es nuestro refugio, ¿verdad? Estamos bajo ese abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos confiados en Dios. Alerta, sí, pero confiados en Dios, ¿verdad? Lo más importante es que no hayan guerras internas, guerras en nuestro corazón, que haya esa completa paz, que vivamos en paz con nuestro prójimo,
empezando en nuestro hogar, con nuestra familia, que vivamos en completa paz, en comprensión, en armonía, ¿verdad? Y eso es lo más importante, hermanos, para que estemos preparados para la venida del Señor. Punto número 3, los desastres naturales. Y habrán pestes, dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. O sea que todo lo que vemos en este capítulo del Mateo 24 ya se está cumpliendo. Vemos los desastres naturales por donde quiera. Vemos las pestes, ¿verdad? No hace mucho nos pasó una peste del coronavirus, ¿verdad? Muchas pestes vienen aún, enfermedades que todavía han quedado, ¿verdad? En muchas personas están sufriendo virus, enfermedades, pestes en sus vidas, en su cuerpo. Se han quedado enfermos después del coronavirus. Entonces, esta es una señal, ¿verdad? Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo eso será un principio de dolores. Pero no solamente nos atengamos de que todavía falta para el fin, no, esto ya está cerca, bastante cerca. El aumento de fenómenos naturales, destructivos, las pandemias que hemos visto que son globales, ¿verdad? Hambres, donde quiera hay varios países donde hay hambre, escasez, nuestros países son uno de ellos. Hay caos ambientales donde eso debe de sorprendernos y nosotros debemos de apoyar, ¿verdad?, al medio ambiente, a no tirar basuras en las calles. Jesús dijo que serían como dolores de parto todo esto. Es decir, que se harán más intensos y frecuentes antes del alumbramiento final, o sea, antes de su regreso glorioso. Entonces, no pongamos nuestra esperanza en la estabilidad del mundo. Aferrémonos a la roca eterna que es Cristo Jesús, en quien podemos hallar esa paz y esa tranquilidad, amados hermanos. Punto número 4, severa persecución religiosa. Aún esto lo podríamos vivir dentro de nuestra propia congregación. La severa persecución religiosa. Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seremos aborrecidos, amados hermanos. Tendremos persecución religiosa, incluso en nuestra propia familia de la fe, ¿verdad? Que vamos a ser aborrecidos, pero que no nos preocupe eso, es una señal, ¿verdad? Cada uno vamos a entregar cuentas en aquel día y por eso vamos a estar preparados y firmes en nuestra fe. El cristiano se enfrenta a crecientes rechazos, ¿verdad? En este mundo, en esta sociedad. En muchos países seguir a Jesús les cuesta la vida, porque sí hemos visto en otros países donde son torturados, ¿verdad?, por profesar ser seguidores de Cristo Jesús. Les cuesta la vida. Esta persecución, más que desaparecer, se globalizará. Entonces se va a acrecentar más, ¿verdad? Ser fiel en medio de la oposición será una marca, ¿verdad?, que nos va a identificar como los verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces, la fidelidad ante todo, amados hermanos. Los mártires, ¿verdad?, del ayer, ellos se identificaron con ese sello. Ser fieles a pesar de la persecución, a pesar de lo que ellos sufrieron, ¿verdad? Se identificaron como verdaderos creyentes. Hay historias tremendas sobre los mártires, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros también no tengamos temor, no tengamos miedo. Nuestro Dios nos ha de ayudar en ese momento si nos toca que pasar por tribulaciones fuertes sobre esa persecución fuerte, si nos toca que vivirlo. Quizás lo estamos viviendo algunos, ¿verdad?, con el desprecio de algunos de nuestro alrededor, pero mantengámonos firmes, mantengámonos preparados, valientes. Tenemos que ser valientes. La fidelidad es lo más valioso para el verdadero creyente, más valioso que la comodidad, ¿verdad? Tratar de querer agradar a todo mundo, pero ante todo debemos de agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Segunda señal, terrible apostasía, traición y división. Eso lo vemos en el verso 10 de nuestro texto base. Terrible apostasía, traición y división.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La apostasía, hermanos, no es solo alejarse de la fe, sino también traicionar a hermanos y dividir el cuerpo de Cristo. Esto es apostasía, provocar división en el cuerpo de Cristo. Si nosotros hemos pensado dividirnos, alejarnos del cuerpo de Cristo, tengamos mucho cuidado porque podríamos estar cayendo en la apostasía, amados hermanos, ¿verdad? Entonces no desintegremos el cuerpo de Cristo, permanezcamos ahí, porque un miembro no puede estar fuera del cuerpo, jamás, ¿verdad? Un pie no puede estar fuera del cuerpo, una mano, ni siquiera una uña. Entonces es importante que permanezcamos fieles en el cuerpo de Cristo. Si nos vienen pruebas, seamos valientes para resistir y apeguémonos a nuestro Señor, ¿verdad? Apeguémonos a su palabra y soportemos, porque después de la prueba Dios nos va a coronar. Cuando las pruebas llegan, muchos revelan que no están realmente comprometidos con Cristo. Ahí es donde nos llega una primera prueba y nosotros ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque cuando nos llega esa prueba, ahí es donde nosotros realmente vamos a demostrar si estamos realmente comprometidos con Cristo, si somos verdaderos creyentes, porque no estamos por vista, sino por fe, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. El amor dice que se enfriará, ¿verdad? La traición aumentará y la unidad se rompe. Y eso se puede dar, pero que no seamos nosotros, ¿verdad? Tratemos de evitar que no seamos nosotros parte de esa división, parte de esa apostasía, sino nos mantengamos unánimes, ¿verdad? Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es estar juntos, incluso soportándonos unos con otros porque nos ofendemos como seres humanos, pero perdonemos también, olvidemos al instante y convivamos en armonía para poder ser agradables delante de Dios. Tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Trabajemos por la unidad. Amar con sinceridad a nuestro prójimo, porque es donde vamos a demostrar si verdaderamente somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo soportó muchas pruebas y Él es nuestro ejemplo a seguir. Punto número 6, falsos profetas y falsas esperanzas, versículo 11. Esto también ya se está viendo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice, a muchos. Vivimos en la era de los influencers espirituales, hermanos, ¿verdad? Muchos falsos profetas que llenan los medios con mensajes que prometen prosperidad sin pruebas, ¿verdad? Esa es el evangelismo de prosperidad de algunos influencers espirituales que andan por ahí, que prometen prosperidades, bendiciones sin arrepentimiento, gracias sin transformación. Ellos apelan a las emociones, no a la verdad. Cuando nosotros servimos a nuestro Dios, creemos fielmente que nuestro Dios nos promete vida eterna. Pero en el mundo, dice, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto que vamos a tener pruebas. Como hijos de nuestro Dios, en esta tierra estamos para pasar un examen, una evaluación, una prueba, para poder calificar para el reino. Y por eso tenemos que ser fuertes y valientes, ¿verdad? Porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero si nos debilitamos y que lo mejor que hacemos es mejor, como dice aquí un dicho en Guatemala, ni chicha ni limonada, o sea, mejor no soy nada, mejor me voy al mundo. No, amados hermanos. Entonces tenemos que permanecer firmes en la fe, ¿verdad? No decepcionarnos, porque hoy vienen muchas pruebas. Los falsos líderes están a la puerta, a la esquina, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser muy sabios, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por esas promesas falsas de esos influencers espirituales,
falsos profetas que nos prometen grandes cosas, o nos dejamos llevar, ¿verdad?, por esas promesas que nos hacen, que va a recibir sanidad en un instante, ¿verdad? Y nuestro Dios nos puede dar sanidad conforme a su propósito, conforme a su voluntad, porque Él sabe, ¿verdad?, qué es lo bueno para nosotros. Si no estamos sufriendo alguna enfermedad, porque Dios nos quiere ver firmes, o quizás nos quiere tener cerca, o quizás nos quiera corregir en algún área. Por eso es importante hacer una retrospección de nuestra vida, cómo estamos, ¿verdad? Si no es que le estamos fallando a nuestro Dios. Y si no, pues como Job, que era un varón fiel, ¿verdad?, pero le tocó ser probada su fe, para ver si no blasfemaba contra el nombre de Dios. Entonces muchas veces nos toca también ser probados, como está nuestra fe, hermanos. Entonces, estudiemos la palabra por sí mismos, ¿verdad?, como hacían los de Berea, ¿verdad? Estudiemos la palabra, repasémosla si es así conforme nosotros hemos escuchado. Conozcámosle a Él y no nos dejemos engañar por algunas imitaciones, porque hay muchas imitaciones, hay muchos falsos. Punto número 7, la gran apostasía, crecimiento del pecado y enfriamiento del amor. También lo podemos ver aquí en el verso 12, y esto también se puede dejar ver ya. La gran apostasía, que es el crecimiento del pecado y enfriamiento del amor. Y por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La frialdad espiritual es uno de los síntomas más tristes de los últimos días, amados hermanos. La falta de amor, ¿verdad? El pecado se normaliza hoy, incluso en las congregaciones, ¿verdad? En el mundo, que no se diga. La conciencia se cauteriza y el amor, tanto por Dios como por el prójimo, se va apagando. Sin amor no hay verdaderos cristianos. No hay verdadero cristianismo, amados hermanos. El amor es el fundamento principal como cristianos. Es el sello como cristianos. La frialdad hoy se deja ver, ¿verdad? No hay ánimo de querer visitar al enfermo, al huérfano, a la viuda, porque esas son las características de la verdadera religión, ¿verdad? Entonces, eso se está dejando ver también. Procuremos vencer, porque hoy el mundo, ¿verdad?, está atormentado con tantos afanes y nos arrastran a nosotros también. Y muchas veces decimos, ya no nos queda tiempo. Pero pongamos en primer plano el servicio al Señor. Y por lo demás no nos preocupemos, porque Él es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades. Por eso en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, vendrá por añadidura. Entonces, mantengamos vivo ese fuego. Avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, ese fuego del amor de nuestro Señor Jesucristo. No deje que la oscuridad de afuera apague la luz de su fe, ¿verdad? Sino que podamos estar vivos, ¿verdad?, con esa fe ferviente, llenos de amor, llenos de compasión y misericordia por el pobre, por el necesitado, ¿verdad? Todo eso se está viendo, hermanos, porque como vemos que son señales del fin del mundo. Punto número 8, algunos perseveran y son salvos. Versículo 13, que nosotros seamos parte de estos. Mas el que perseverare hasta el fin, dice, ese será salvo. Qué hermoso, qué paz, qué tranquilidad que nos da este versículo. Y no es en vano nuestra perseverancia, amados hermanos. No desmayemos en ningún momento. En medio de tanta oscuridad hay una luz, la perseverancia de los santos. No todos apostatarán. Habrá un remanente fiel, que pese a las dificultades, a las tribulaciones, a las pruebas, permanecerán firmes hasta el fin. La verdadera fe se demuestra en la constancia, en la perseverancia, y perseverar significa que usted está en el mismo cuerpo. No decir, bueno, yo me voy, pues yo sigo perseverando, pero estoy fuera del cuerpo, ¿verdad? Eso no es así. Perseverar es permanecer en un mismo lugar. La verdadera fe se demuestra, dice, en la constancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo más hermoso, que nosotros seamos parte, ¿verdad?, de este
pequeño remanente que persevera hasta el fin, porque estos serán salvos. No importa cuán difícil se ponga el camino, usted no se rinda. Dios honra a los que perseveran, ¿verdad? Quizás lloremos incluso, pero el Señor nos va a coronar, ¿verdad? Quizás nos toca que sufrir, pero perseveremos aún en medio de la dificultad. Dios nos va a fortalecer. En medio de las tribulaciones vamos a ver el amor y el poder de Dios. Y no va a ser difícil, amados hermanos, si estamos apegados a Él, en oración, leyendo su palabra. No importa cuán difícil se ponga el camino, porque el camino del Señor es estrecho, ¿verdad? Cuesta caminar en Él. Pero no nos rindamos, porque Dios nos va a coronar, Dios nos va a honrar a su debido tiempo. Punto número 9, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas veces pensábamos, ¿y cómo va a ser llevado el evangelio a todo el mundo? ¿Cómo le vamos a hacer? Sin imaginarnos cuánto iba a crecer la tecnología. Veamos hoy cuánto se predica la palabra. Este evangelio está siendo predicado a todo el mundo, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. Entonces, antes del fin, el evangelio dice que será proclamado globalmente. Y esa es una de nuestras misiones. Es la misión más principal que Jesucristo nos ha dejado como ejemplo. El anuncio del reino, ¿verdad? Y no es una opción, es un mandato. Y mientras predicamos, apuramos su regreso. Y esto lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 3 y su verso 12. Si lo tiene ahí, podemos leerlo. Segunda carta de Pedro capítulo 3 y su verso 12, que dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, predicamos, anunciamos el reino de Dios, estamos apresurando la venida de nuestro Dios, porque si queremos la venida, debemos de desear la venida del Señor ya, ¿verdad? Seremos benditos si deseamos la venida del reino de Dios. Entonces, no nos callemos, seamos esa luz. Use su vida para anunciar a Cristo donde sea que esté, con nuestros buenos testimonios, ¿verdad? Demostremos que tenemos el sello de Cristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar velando y estar preparados. Esas señales no son para atemorizarnos, sino para mantenernos alertas, que Jesús regresará pronto y lo hará en un momento inesperado. Por eso, más que enfocarnos en la fecha, ¿verdad?, de su venida, debemos de asegurarnos de estar preparados. Vivamos con fe, con amor y con los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, sabiendo que nuestra redención está cerca, amados hermanos. Así lo podemos leer en Lucas 21, su verso 28. Que podemos leer todo el capítulo 21 y podemos ver, ¿verdad?, que la redención de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amados hermanos, analicemos nuestra vida. ¿Estamos listos para su regreso? Que cada día sea una oportunidad para consagrarnos más a Él, santificar nuestra vida, apartarnos de todas las contaminaciones de este mundo, porque hay muchas, ¿verdad? Y muchas veces la estamos practicando y sin darnos cuenta que no es agradable delante de Dios, porque son prácticas mundanas, ¿verdad? Prácticas que vienen del romanismo, podríamos decir, ¿verdad? Que son prácticas que fueron inventadas por el hombre y no están basadas en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que practicar lo que está basado en la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, cada día santifiquemos nuestra vida,
más para Él. Todas estas señales no son señales de alarma únicamente, son llamados de Dios en este momento para despertar nuestro corazón dormido. El retorno de Cristo no es una teoría, es una promesa que Él nos ha hecho. Jesús volverá, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos encontrará? Nos irá a encontrar con nuestras lámparas encendidas o apagadas, con nuestras lámparas llenas de aceite, que es la santidad, la purificación de nuestra vida, o sin aceite, divagadas en el mundo, viendo modas, viendo pasatiempos, cosas del mundo que no nos traen ningún beneficio. ¿Cómo nos va a venir a encontrar nuestro Señor? ¿Nos irá a venir a encontrar firmes en la fe o arrastrados por las corrientes del mundo? Tenemos que ir en contra de las corrientes, porque dice que los peces que van arrastrados, son llevados por las corrientes del mundo, son peces muertos, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer de ellos, nosotros vamos a tratar de ir en contra de la corriente del mundo, ¿verdad? ¿Estamos predicando el Evangelio o entretenidos en el mundo? ¿Cuánto estamos difundiendo esa palabra del reino, ese Evangelio del reino, la salvación? ¿Cuánto lo estamos difundiendo? Tenemos que evaluar todo eso. Hoy es el tiempo de vivir como si Cristo viniera mañana, hermanos. Tenemos que estar listos, preparados cada día, tratando de hacer, aunque sea poco, ¿verdad?, en la obra del Señor. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tratemos siempre de tener en mente querer agradar a nuestro Dios, hacer bien a nuestro prójimo, infundir su palabra, ¿verdad? Hoy es el tiempo de vivir como si Cristo viniera mañana, porque puede ser así. La venida del Señor está cerca, más cerca de lo que creíamos. Y esta frase encierra una gran verdad bíblica que ha resonado a lo largo de los siglos. Más cerca que nunca. Y esto lo podemos ver en Romanos 3, capítulo 3, verso 11. Y esto dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Cada día que pasa, el regreso de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Vivimos tiempos en que las señales proféticas se alinean, se están cumpliendo ya. Y lo que antes parecía lejano, ahora se percibe con urgencia. La venida del Señor no es un cuento, hermanos, un cuento antiguo, una historieta simbólica. Es una promesa divina, una promesa viva, real y vigente, porque nuestro Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta de sus promesas. Pablo nos llama a despertar del sueño espiritual. Es momento de dejar la indiferencia, el conformismo, el individualismo, el pecado oculto. La noche está avanzada, el día se acerca, hermanos. ¿Estamos listos? ¿Estamos viviendo como si Cristo viniera hoy? No posterguemos, amados hermanos, nuestra consagración. Vivamos cada día como si fuera el último, antes de su regreso glorioso de Jesús. Que nuestra fe sea activa y no pasiva, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Vivamos con un corazón puro y nuestras manos estén ocupadas para hacer el bien, ¿verdad? Que vivamos para hacer el bien, para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Es un refrán. Entonces Cristo viene pronto, amados hermanos, y preparémonos para poder recibirle y entrar a ese reino glorioso. Ser calificados, amados hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y oremos. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a discernir cada tiempo, a vivir con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, con un corazón encendido, con esa fe, con ese fuego ardiente dentro de nosotros, y firmes en tu palabra, Padre. Que ninguna señal nos llene de miedo, nos atemorice, sino que nuestro corazón esté lleno de pasión por ti, de amor por ti, Señor amado. Quiero estar preparado. Queremos estar preparados para tu regreso, Señor amado.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Paz a vosotros.